Muy buenos días, tengan todos mis amados hermanos y hermanas. Este es un día muy especial. Es la primera conferencia que la Iglesia en la historia enfrenta a través de un medio de comunicación de forma directa. Esta era en la cual la Iglesia se encuentra es la era de la Odisea. La última iglesia, la iglesia de los tiempos difíciles, la iglesia que necesita buscar a Dios por encontrarse en los últimos tiempos. Y esta pandemia es una manifestación que estamos en los tiempos en los cuales el Señor Jesucristo hablará y nosotros seremos arrebatados muy pronto. Por lo tanto, estemos atentos y alerta en cuanto a nuestra vida con Él. En estos tiempos difíciles, uno puede preguntarse, ¿qué enseño, oh Dios? ¿Cuál es el mensaje que tú tienes para tu cuerpo en este tiempo de crisis? Un predicador dijo una vez, si usted predica a las heridas, si usted predica a la aflicción, si predica a la depresión, si predica a la crisis económica, a los problemas de familia, usted siempre va a encontrar auditorio. No se le van a agotar los argumentos para los seres humanos con respecto a este tema. ¿Qué queremos transmitir en esta mañana? Vamos a hablar acerca de qué piensa Dios con respecto al sufrimiento y a la crisis. Job lo expresaba en el capítulo 5, verso 7, como las chispas se levantan para volar al aire, el hombre así nace para la aflicción. La aflicción siempre estará con nosotros. No habrá mensaje que se desperdicie para hablar de estos temas que competen a mi dolor. Pero esta mañana vamos a pedir en oración que el Señor sea quien nos hable, no tanto para pensar en mi dolor, en mi aflicción, en mi crisis, en mi preocupación o en mi ansiedad, sino poner nuestros ojos en Él para que Él nos hable de Él con respecto a cómo Él ve nuestro dolor o nuestra crisis. Por lo tanto, amados hermanos, les invito allí desde la casa de cada uno. Posiblemente estén en el comedor, posiblemente estén en la sala. Vamos por favor a buscar su presencia. Padre, gracias por este momento. Tu presencia está con nosotros y queremos, Señor, glorificar y exaltar tu nombre. La omnisciencia y la omnipresencia y el todopoder no menguan. Cada vez te conocemos más y cada vez tu gloria aumenta. Guíanos a través de tu palabra, enséñanos a través de estos textos sagrados. Para estos momentos de sed, de hambre, de necesidad, que tu palabra es el pan de vida, es el agua que quita la sed y es lo que necesitamos en este tiempo de crisis. En Cristo nuestro Señor, guíanos en esta mañana. Amén. Entonces, alguien dijo también que podemos ver a Dios de dos maneras. Uno, que frente a la crisis y a todo lo que está sucediendo, Dios es bueno, pero limitado en su poder. O verlo de otra manera. Dios es todopoderoso, pero no es lo suficientemente bueno como para quitar aquello que causa la aflicción. Es lo que la mente racional puede pensar, y aún lo que nosotros como cristianos podemos llegar a un momento de crisis a pensar, ¿dónde está Dios? Vamos a hablar, por lo tanto, acerca de la providencia de Dios. Más que del sufrimiento, de la providencia de Dios. La palabra primeramente providencia viene del latín provideo, que significa ver
de antemano. La providencia implica hacer el arreglo cuidadoso preparado previamente para cumplir un fin determinado. Los decretos divinos están relacionados con el plan específico de Dios en las edades y en los tiempos. Esos decretos divinos toman lugar en la eternidad. Lo que Dios determinó, eso se cumple, pero la providencia divina toma lugar en el tiempo. ¿En cuál tiempo? En este tiempo presente. En este tiempo en donde no contábamos con una pandemia mundial. En esos tiempos en donde podríamos preguntarnos dónde está Dios, dónde está el control de Dios en esta crisis. Voy a contar acerca de no sé hasta qué punto es una moraleja, pero alguien lanzó esta ilustración. En un navío o un crucero, como decir el Titanic, miles de familias disfrutando de unas vacaciones, cuando el error del capitán causó que este navío se fuese a pique. Por lo tanto, un testigo del naufragio dijo lo siguiente. Él decía que no era correcto, que las decisiones de los dioses, de acuerdo a lo que él concebía en su creencia, fuese a castigar en esas decisiones a todo ese número de personas por el error de uno solo. Entonces, ¿cómo puede ser que aquello en lo que se llama Dios, decía este hombre, fuese a condenar a los inocentes? Mientras seguía su discurso, sentado en un sitio plagado de hormigas, una de ellas le mordió, le picó fuertemente y él reaccionó y acabó con el nido de hormigas que estaba allí y aplastó a todas. Se le apareció entonces uno de esos dioses y golpeándole con su bastón le dijo: ¿aceptas ahora que nosotros juzgamos a los hombres del mismo modo que tú juzgas a las hormigas? Entonces, mientras se daba esto, podría pensarse, ¿cuán fácil puede ser para nosotros como hombres determinar lo que es bueno o lo que es malo? Lo que nuestro Dios debe de hacer y lo que no debe de hacer, pero nosotros en nuestro propio juicio quebrantamos la ley por la cual acusamos a Dios. Sin duda esa ilustración nada que ver con nuestro Dios, pero sí tiene un principio importante y es el que acabamos de expresar. Cuán difícil es para un hombre pecaminoso, corrupto como nosotros, llegar a comprender los designios de Dios, la soberanía de Dios. Por eso necesitamos, como creyentes, no como inconversos, sino como creyentes, estar ceñidos a la palabra del Señor, porque en momentos como estos, nuestro pensamiento puede deslizarse de tal manera que terminemos cuestionando a Dios, o que en este tiempo de crisis, de aislamiento, no sabemos por cuánto tiempo, nuestra fe empiece a entrar en tal crisis que aún podríamos decir, ya no quiero leer la Escritura, ya no quiero, porque ¿dónde está Dios en esto? Mire lo que me está sucediendo. Sin duda alguna hay un enemigo que quiere destruir nuestra fe apropiándose de situaciones como estas. Pero bien, algo importante para concluir frente a esto es que Dios creó todas las cosas y por medio de Él y a través de su providencia, Él gobierna y Él preserva
todo lo creado con un propósito, para alabanza de su gloria. Él tiene toda la sabiduría, Él tiene todo el poder, toda la justicia, toda la bondad, toda la misericordia. Y a través de su gobierno, de su providencia, de sus decretos, Él tiene control, y a través de esa preservación, de esos cuidados, Él sostiene a las criaturas con excelencia. No podemos olvidarnos que aunque al hombre se le salga del control esta pandemia, aunque nuestro gobierno nacional entre en crisis, Dios no está en crisis. Dios no está preguntándose en qué momento el sol dejará de alumbrar, en qué momento el agua dejará de cumplir su función, en qué momento la tierra dejará de cumplir con sus leyes de productividad, de alimento para los seres a quienes Él creó. Dios es soberano y Dios tiene el dominio aún de estos momentos. Por lo tanto, estamos diciendo que Dios no está en afanes corriendo para que las cosas no se le salgan de su control. Mas, sin embargo, vamos a hablar de tres posturas, de las cuales una de ellas es cierta. De esas tres posturas es la cosmovisión que tiene la gente acerca de Dios con respecto a este mundo caído, con respecto a esto que está sucediendo. ¿Dónde está Dios en momentos difíciles? Tres posturas. La primera postura es que se considera que Dios no controla nada. Esta es la posición deísta, que cree que Dios es creador, pero Él no orienta o sustenta o gobierna el universo. Según ellos, Dios decidió no destruir lo creado, pero en verdad no puede controlar lo creado, porque ha tomado una evolución, ha tomado una formación en donde el cauce del río va y se lleva todo lo que esté adelante. Entonces, esta postura enseña que Dios nos creó y nos dejó a su suerte, a la suerte de cada uno de nosotros. ¿Ese será el Dios de la Biblia? Es lo que la gente está creyendo, muchos. Otra postura: Dios controla, pero hasta cierto punto. El problema de esta declaración es determinar hasta qué punto Dios gobierna. Podemos decir que Dios preserva y gobierna algunas de sus criaturas o algunas de sus acciones, de las decisiones que algunas criaturas toman, pero no puede controlar las otras. Si asumimos esta posición, al final de cuentas, Dios no está en control de todo lo que está ocurriendo. Este es un caso muy particular con la pandemia. Dios es amor, Dios nos ama, confiamos en Dios, pero esto se ha salido de control. Nos va a tocar hacer a nosotros lo que Dios no pudo hacer. ¿Qué cosas hay en la mente de aquellos que dicen creer en un ser supremo? Por lo tanto, frente a esta postura, Dios no puede asegurar que cuando se escriba el capítulo final de la historia humana, Él no puede asegurar que se cumplió con todos sus planes. El que no tiene el control de todo no puede estar seguro de nada. Y si Dios perdió el control con el mundo, entonces los planes no le saldrán como Él había determinado. Hasta el virus llamado COVID-19 puede ser algo tan grande. Miren, les comento, me ha llegado un artículo que ha hablado acerca de cuáles son las cosas internas en las cuales está compuesto el COVID-19. Se está hablando de cosas terribles de ello, pero esto ha causado conmoción para algunos en decir,
estamos con algo tan poderoso que el hombre no va a poder combatirlo. No es lo que Dios habla de él. No es la manera como Dios nos enseña en su palabra. Dios nos dice que Él tiene el control de las cosas. ¿Debemos creer a Dios o vamos a creer a la manera como nosotros concebimos a Dios? El tercer punto es que Dios controla todo. Vamos frente a ese pasaje a Nehemías. Allí en Nehemías vamos a contemplar Nehemías capítulo 9, verso 6. ¿Qué dice la palabra del Señor? Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, toda la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos, le pusiste el nombre Abraham. Ahí toca al hombre. Amados, ¿qué dice Dios de sí mismo? Vamos a Hechos capítulo 17 y sigamos contemplando qué dice Dios de Él mismo. Hechos 17, verso 24. Dice la palabra del Señor: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Ese es el propósito final. Aún cuando los tiempos se dan, no importa la circunstancia de ellos, el propósito de Dios es que le busquemos, que le conozcamos, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Que esta crisis que se está enfrentando la podamos entender para nosotros buscar su rostro, hallarle. Él está ahí, atento a nuestro clamor. Colosenses, otro pasaje más que sigue hablándonos acerca de quién es Él. Capítulo 1, verso 16, un pasaje muy conocido por nosotros. Dice así la palabra del Señor: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, cuando Él habla de que todas las cosas en Él subsisten, ese subsistir es decir, permanecen unidas. ¿Por qué? Porque Cristo las mantiene unidas. Luego encontramos en el Salmo 104 otro pasaje supremamente importante, en el cual vemos la providencia, la soberanía de Dios. Salmo 104, verso 10, dice la palabra del Señor: tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, da de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas
habitan las aves del cielo, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde su aposento, da el fruto de su obra y se sacia la tierra. Sigue el pasaje hablando de cuántas cosas provienen y se sustentan. Él, el Dios de la Biblia, Cristo nuestro Señor y Salvador, gobierna. En uno sustenta, el otro gobierna. Y en Isaías 46 vamos a encontrar otra de aquellas áreas en las cuales Dios no deja su poderío. Él sigue teniendo el control. Isaías 46, verso 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nadie hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde tiempo, desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Bien, entonces, en Él subsisten, Él gobierna, pero aquí hemos también contemplado que Él hará todo lo que Él quiere. No importa lo que estemos enfrentando, Él tiene el sustento. En Daniel capítulo 4 se nos muestra también otra verdad, y esa verdad sigue relacionada con el gobierno de Dios. En Daniel capítulo 4 encontramos en el verso 34: mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en Él los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Interesante. Ese es el Dios de la Biblia. Amados, todo se nos puede estar derrumbando. Podemos entrar en un pánico emocional, podemos entrar en una crisis donde nos sentimos sitiados. Pero ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el mundo? La diferencia es que nosotros tenemos al Dios de la Biblia, al Dios de mi vida, al Dios de mi presente, al Dios que tiene cuidado, aunque el cuidado de la manera como Él lo manifieste es distinto a como yo quiero que sea. Él está al tanto de mis necesidades. Las acciones pecaminosas de los hombres solo pueden ocurrir en el permiso que Dios nos lleve a nosotros conforme a sus propósitos. Me explico con eso. No importa cuánto el hombre esté autodestruyendo su vida, no importa cuánto la tierra está siendo afectada por las acciones del hombre, sea con la tecnología, sea con todo lo que ha sucedido en este desarrollo de esta era en la que nos encontramos. Aún con todo eso, Dios no ha perdido el control, y nuestras imperfecciones Dios las utiliza con un propósito. Vamos a Génesis capítulo 45 y vamos a contemplar allí cómo de las decisiones que nosotros tomamos, que no necesariamente son buenas, Dios cómo utiliza eso. En el capítulo 45, verso 5, encontramos la ilustración, o más bien la verdad, la historia de lo que pasó con José y sus hermanos. En el verso 5 dice el texto: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese
de haberme vendido y haberme traído acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué hicieron sus hermanos? Lo vendieron, lo separaron de su papá y quedó como esclavo José en Egipto. Ellos estaban rasgando sus vestiduras por haber hecho tan grande mal. Pero muchos años adelante, José les transmite a ellos una verdad y les dice: miren, no se entristezcan por todo lo que ustedes hicieron, porque Dios ha utilizado eso. Esto era con un propósito, y era preservar la vida de ustedes a través de una mala acción que ustedes hicieron. Dios permitió los pecados de sus hermanos, los hermanos de José, porque de una u otra manera, de forma misteriosa, esos pecados llevarían adelante el plan de Dios. Más adelantico, en el Génesis capítulo 50, verso 20, encontramos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, no sabemos en nuestro presente qué nos va a deparar el día de mañana, a dónde va a llegar nuestra nación, qué va a pasar con la economía mundial. Esto sin duda puede estar quitando el sueño a muchos. Pero nosotros tenemos hoy una palabra de esperanza, una palabra que debe refrescar esa sed. Y es que Dios nos dice: hijos, yo tengo el control. Estoy permitiendo estas cosas para algo que ustedes más adelante van a ver. ¿Qué necesita este mundo entender con respecto a Dios? ¿Qué necesita nuestra Colombia para poder hacer un pare frente al desenfreno de inmoralidad, frente a la corrupción? Al pueblo de Dios como iglesia, que es lo que más tenemos que estar centrados. ¿Qué quiere Dios enseñarnos en esta crisis? La familia de José tenía que entender que todas las dificultades en las que ellos vivieron fue por consecuencia de sus pecados, pero que Dios permitió eso y llegó a ser tristemente necesario. Dios lo permite para más adelante, para la postre, traer bendición. Eso es un misterio, no podemos entender cómo es que Dios obra de esa manera. Con respecto a la iglesia, en Hechos capítulo 4, encontramos también una palabra del Señor frente a esta verdad. Hechos capítulo 4, verso 27, dice así la palabra del Señor: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Qué nos enseña? Dios de antemano había extendido su mano contra el ungido, contra su ungido, pero lo había hecho para un propósito. El sufrimiento de Cristo estuvo en los planes desde antes de la fundación del mundo, para traernos salvación a nosotros. Pero Dios aún así no perdió el control y era necesario que esto aconteciese para beneficio nuestro. La Biblia enseña que Dios restringe el pecado de sus criaturas.
No todos los planes malvados y perversos que el hombre concibe y quiere hacer se pueden llevar a cabo sin que Dios pueda hacer algo, sin que Dios pierda el control. No, Dios pone un límite. Ese fue el límite que Satanás tuvo cuando quiso destruir la vida de Job. Dios sigue siendo creador, aún de los demonios, aún de Satanás mismo. Dios sigue siendo el creador de un maduro, de un tronco, de una bacteria, de la creación. Dios no ha perdido su gobierno, Dios no ha perdido su providencia, Dios no ha perdido su soberanía. Y es lo que nosotros necesitamos entender. No ver la crisis como el gigante amenazador que nos destruye. Veamos detrás de la crisis uno mucho más grande, que es infinitamente eterno y que tiene el poder como para decirle al mar: detente, y las aguas se calman. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermanos. Entonces, no permitamos que el pánico de la sociedad entre en nosotros, por muy real que sea y por mucha naturaleza que tenga mi pánico, porque tengo al enemigo encima. Hay alguien que está teniéndonos en su mano, diciéndonos que la mano del Padre y mi mano, de ahí nadie puede arrebatar a la oveja. Ese es el buen pastor que cuida de su rebaño. A Él glorificamos hoy. Dios, en su poder, controla el pecado para bien, hermanos. Dios tiene el poder de sacar bien del mal. Lo hemos visto en su palabra. Dios nunca causa el pecado, ni lo aprueba, simplemente lo permite, lo dirige, lo restringe, lo limita y lo controla. El hombre como gente, como persona, es el único responsable y culpable de sus propias decisiones. En Santiago capítulo 1, verso 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí todo lo que está sucediendo no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de nuestra naturaleza. Aún nuestros temores, nuestras preocupaciones, nuestras depresiones no son responsabilidades de Dios. Nuestra fe necesita ser fortalecida y puesta en el cimiento que no se mueve, que es Él. Aún ahí somos nosotros responsables de nosotros no creerle a Dios que Él tiene el control y que Él nos va a sacar adelante de esta situación. Si el pecado estuviera fuera del límite de Dios, el mundo de verdad, hermanos, sería un infierno. Eso sería invivible. Por lo tanto, necesitamos confiar que esa vida eterna que estamos viviendo acá es una vida eterna del reino de Dios. Un creyente puede decir: ay, mijito, estamos viviendo un infierno con esta situación. No, hermano. Evitemos aquellas palabras que nos estén llevando a comportarnos como aquellos que no tienen esperanza. Y lo que es peor, estaríamos, si Dios no tuviese el control, estaríamos a expensas de la maldad, a expensas del pecado de nosotros y aún de nuestra propia corrupción. Entonces, Dios, aún en su sabiduría infinita, Él controla los designios y frustra nuestros pecados y termina llevándolos para que finalmente su propósito santo se realice en nuestra vida. Hay muchas cosas de la providencia de Dios que nosotros no entendemos, pero preguntémonos por un momento: ¿cómo puedo yo entender a alguien que es infinito cuando mi mente es tan finita, tan limitada? ¿Cómo podríamos nosotros
comprender a alguien el cual no necesita nada ni de nadie ni pide consejo para él hacer todo lo que existe sin que se pierda ningún punto de su control. Toda la naturaleza y todas las leyes le obedecen. Por lo tanto, necesitamos confiar en Él y que este mensaje que el Señor nos ha entregado hoy podamos levantar nuestro rostro y decir: Señor, Tú tienes cuidado de nosotros. Estamos a merced, no de la pandemia, no de la decisión del señor presidente. Estamos a merced de un Dios que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Un Dios que es infinitamente bueno, santo, justo, que tiene como meta final su gloria y el bien para su pueblo. Vamos a orar y a entregarle al Señor nuestros temores, a entregarle al Señor a esta nación, a entregarle al Señor nuestro cuerpo, nuestra familia. No somos de esta tierra, le pertenecemos a Él y Él cuida de su rebaño. Allí, en reverencia, acerquémonos a Él y pidámosle aún mismo perdón por las veces en que hemos dejado de confiar y en que hemos tomado nuestro control para protegernos a nosotros mismos en nuestros temores, sin decir que no sea bueno. Vamos a confiar que Dios tiene el gobierno y la providencia en su mano. Padre, gracias por esta tu palabra. Desde la casa de cada hermano, desde su habitación, posiblemente algunos desde su soledad, posiblemente allí nuestro hermano Julián García, nuestro hermano Francisco, nuestro hermano Fernando, que está cumpliendo con las normas del Estado con gran prevención con su esposa, y cada uno de nosotros, en nuestra humanidad, preocupados e inquietos. Pero hoy has hablado a nuestro corazón para verte a ti gobernando lo que para el hombre es ingobernable. Gracias porque te diste a conocer a través de tu Hijo, porque somos tus hijos y porque como iglesia seguimos esperando hasta el llamado y estemos en Cristo, en las moradas tuyas, oh Padre Celestial. Que así sea. Ven pronto. Ven, Señor Jesús. Amén.